Vamos todos pa' que Luis allá por Santa Lucía. ¿Y esto con qué se come el día de Santa Lucía? Se vino. ¿Cómo estamos, mis hermanos y hermanas de ¿Y esto con qué se come? Sé que tengo mucha gente que me sigue, hermanas, las hermanas que me siguen, que me escuchan. Bendito sea Dios. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos preparamos para esta Navidad? ¿Cómo va ese Adviento? ¿Vamos bien? ¿Estamos lentos? Bueno, aceleremos el paso, quedan 2 fines de semana ya para la Navidad. Estaba checando el weather y parece que va a haber frío el día del fin de semana del 21, o sea que vayan desempolvando la chaqueta para que no les dé alergia después, que es la estornudadera. Ya estuvimos en la cárcel. Hubo la cosa atípica, comparado con las últimas semanas, pues bastante atípica. Ahorita les cuento. Segundo domingo de Adviento. La iglesia nos invita a meditar las lecturas del libro del profeta Baruch, capítulo 5, versículos del 1 al 9. La carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículos del 4 al 6 y del 8 al 11. Y también el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Seguimos el Adviento, preparándonos y esperando que el Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe y que nos permita entender, comprender y hacer realidad en nuestra vida su palabra. Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y aflicción, y vístete para siempre con el esplendor de la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios y adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del Eterno. Porque Dios mostrará tu grandeza a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre, paz en la justicia y gloria en la piedad. Ponte de pie, Jerusalén, sube la altura, levanta los ojos y contempla a tus hijos, reunidos desde oriente y de occidente, a la voz del Espíritu, gozosos, porque Dios se acordó de ellos. Salieron a pie, llevados por los enemigos, pero Dios te los devuelve llenos de gloria como príncipes reales. Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y todas las colinas, que se rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Los bosques y los árboles fragantes le darán sombra por orden de Dios, porque el Señor guiará a Israel en medio de la alegría y a la luz de su gloria, escoltándolo con su misericordia y su justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a mi Dios. Y siempre que pido por ustedes, lo hago con la alegría, con gran alegría, porque han colaborado conmigo en la causa del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de que aquel que comenzó en ustedes esta obra la irá perfeccionando siempre hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Dios es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el amor entrañable con que los ama Cristo Jesús. Y esta es mi oración con ustedes. Que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la venida de Cristo, llenos de los frutos de la justicia que nos viene de Cristo Jesús para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y la lectura dice, según San Lucas, en el año 15 del reinado de César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de las regiones de Iturea y Traconíbito, y Lisanías tetrarca de Abilene,
Bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor. Hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajado. Los tortuosos se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues las tres lecturas tienen más o menos el mismo significado, misma intención. Preparar el camino del Señor. Describir el camino espiritual por el que todos transcurrir, por el que estamos caminando hoy. En la primera lectura habla de la justificación del pueblo de Israel y de cómo el pueblo de Israel tiene que transmitir, tiene que dejarse ver, cómo este pueblo tiene que mostrar los frutos de que Dios los ha elegido a ellos realmente. Ponte de pie, sube a la altura, levanta tus ojos y date cuenta lo mucho que has crecido, siéntete orgullosa de lo maravilloso que has logrado, que has alcanzado. Y todo gracias a quién, gracias a que el que es la justicia camina, viene a ti, camina contigo. Esta lectura habla de la iglesia de hoy. Jerusalén en el lenguaje bíblico representa siempre a la iglesia, pero hoy más que nunca en esta lectura. Les voy a dar para que lo vuelvan a leer, léanla con calma y dense cuenta. ¿Cómo debe ser la vida de un cristiano que verdaderamente vive a Cristo, que sabe quién es Cristo, que lucha por ser como Cristo, por ser un verdadero cristiano? Luego San Pablo vuelve y hace exactamente lo mismo. Le dice: lo que ha comenzado que se reveló en ustedes, aquel que ha venido a ustedes en el bautismo, que se les manifestó, cómo está obrando en sus vidas y cómo está y va a continuar obrando en sus vidas. Esta frase es súper importante. Entonces estoy viendo de que aquel que comenzó en ustedes esta obra la irá perfeccionando siempre hasta el día de la venida del mismo Cristo Jesús. Y fíjate la oración de Pablo: que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la venida de Cristo. No solamente la confianza en que el Señor te ha elegido, el Señor te ha llamado, y si tú estás viendo este video, quizás ya tú has tenido un encuentro, has renovado tu encuentro con Cristo a través de un retiro de Maús, o a través de cualquier otra experiencia que la iglesia te presenta o cualquier momento o experiencia de vida. Pero es importante que tú dejes que el Señor moldee, que el Señor cincele, que el Señor limpie, modele, ajuste tu vida, que limpie tu vida. Tú tienes que hacerte dócil a eso. Ese es el deseo de Cristo. Tú le dijiste que sí una vez. Déjate, sé dócil. Pídele al Espíritu Santo docilidad para que el Señor pueda continuar su obra en ti. Y no tengas miedo. Te van a quitar cosas, te van a sacar de lugares, te van a apartar gente de tu camino. Hay una oración que es bien cortita y muy poderosa. Yo se la recomiendo mucho a la gente: Señor, ilumínalo o elimínalo. No que lo elimine, que lo va a matar, no, pero que lo aparte de tu vida. Cualquier cosa que tú sepas o que tengas duda de si es buena o mala. Entonces, Señor, ilumíname o elimínalo, si es una persona, o elimínalo, apártalo de mi vida. Un hombre, una mujer, lo que sea, una mala junta, un mal matrimonio, X. Ilumínalo o elimínalo. ¿Por qué? Porque el Señor va a continuar su proceso de perfeccionamiento en ti, pero tienes que hacerte dócil a Él. Tienes que hacerte dócil a Él.
Y luego, pues el Señor nos habla aquí de lo que es un camino para hacer. ¿Sí? En el Evangelio nos presentan un hecho histórico. Por eso hacen tanta cita, tanta referencia a lo que ocurría políticamente en el tiempo en que todas estas cosas pasaron. En ese momento fue en un lugar específico en la historia ocurrió esto. ¿Por qué? Porque hay gente que duda de, y por eso el evangelista pues, hace estas referencias que aunque la Biblia no es un libro de datos, pero aquí específicamente sí quiere dejar un precedente, sentar presente de que sí, efectivamente, en esa época aparecieron estas cosas. Vino Juan y estuvo anunciando esto. Cuando yo estuve en Tierra Santa, tuve la bendición de ir a Tierra Santa, estuvimos en un lugar que se llama Qumran, y ahí encontraron unos rollos, unos rollos. Eso lo encontraron en 1900, no sé, 60 y pico, 70 y pico, por ahí, 80, no sé. Anyway, investiguen, Qumran. Le llaman los documentos del Mar Muerto porque está cerca del Mar Muerto. Y en ellos encontraron evidencia escrita de el libro del profeta Isaías y, más importante, de los libros deuterocanónicos que la iglesia protestante en el siglo XVI, a partir de Martín Lutero y de la división de la cristiandad, pues ellos decidieron adoptar el canon de las escrituras judío del segundo siglo y debido a que habían libros, no estoy equivocado, son 7 libros que no encontraron las bases en el lenguaje arameo, o en arameo o en hebreo, no encontraron nada escrito en el lenguaje judío. Entonces ellos lo decretaron como apócrifo, como que no eran de ellos. Entonces dijeron que eso no era de parte del canon y lo sacaron porque estaba escrito en un lenguaje pagano, que era el griego. Entonces ellos decidieron sacarlo del canon de sus escrituras y así esto, pues, con el pasar de los años y de los siglos, después de la Reforma protestante, los protestantes lo sacaron de sus Biblias. Y hay Biblias, por eso las Biblias eh, protestantes, Reina Valera, etcétera, etcétera, no tienen los 7 libros de deuterocanónicos. Lo llaman segundo canon y ellos no lo respetan, no lo valoran, no lo toman en cuenta. ¿Qué pasó? Que en Qumran encontraron esos documentos que prueban la existencia de esos libros en el lenguaje original, en hebreo, escrito por hebreos. Y esa comunidad que vivía ahí, aproximadamente siglo I, antes o después de Cristo ahí, en ese interín, más o menos para esta época de la que se nos habla, de San Juan el Bautista. En esa época esta gente vivieron ahí. Tenían un nombre, los iluminados, los no sé qué, whatever. Era alguien que se había apartado de la ciudad para vivir en el desierto, para poder escuchar la voz de Dios. Habían decidido irse ahí a escuchar la voz de Dios porque lo que ellos veían que estaba haciendo Israel no era correcto, no se parecía a lo que el Señor esperaba de ellos. Y de ahí viene esa gente. Y bueno, fíjate tú, en el momento en que el Evangelio nos pone ahorita en esa época. Entonces, ¿qué estamos haciendo con lo que tenemos? ¿Somos católicos? ¿Somos cristianos? ¿Qué estamos haciendo con lo que tenemos en nuestras manos? Si el Señor viniera hoy, pudiera sentirse así de orgulloso como se siente la narración del profeta Baruch. Pudiera el Señor sentirse con esa alegría de nosotros por lo que es nuestra vida, por lo que es nuestra familia, por lo que es nuestra iglesia, por lo que es nuestro mundo. Una lectura, un momento importantísimo, impresionante, divino y hermoso, para que empecemos a pensar, para que dediquemos estos días a meditar y empezar a ajustar cosas en nuestra vida que debemos ajustar. Porque ciertamente, seguramente no estamos haciendo lo mejor, seguramente que sí. Ayer en la cárcel me preguntaba un muchacho que conoce mucha gente en la iglesia, amigo de los de Cuba y no sé qué, y patatén, y yo muchos cuentos. Y el hombre está preso, no sé por qué, pero está preso. Y me hace una pregunta. Aquí me pasa algo, dice. Yo en el mundo en que me movía, ¿no? Dice, yo entendía que cristianos y católicos era una sola cosa y que no había más nada. O sea, eras católico y ya. Aparentemente Cuba es así, o eres de la iglesia católica o eres extranjero o estás en otra vaina, pero otra forma de cristiandad parece que no existe ya, no es lo que entendí, no le pregunté, pero
me llamó la atención, porque él dice, aquí es que me he dado cuenta de que hay más formas de ser cristiano. ¿Y qué es esto? Me estoy desayunando. Entonces dice, hay unos que dicen que son cristianos, nosotros lo decíamos allá, perdón, en Cuba le llamaban protestantes. Protestantes y católicos. Y lo demás, santeros. Entonces aquí dice ellos que ellos son cristianos, que nosotros no somos cristianos. Estoy confundido, no entiendo. ¿Qué es ser cristiano? Me dicen. ¿Qué es ser católico? Y yo le digo, mira, para que no caigamos en tantas cosas, vamos a pensar en lo siguiente. Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Solamente así sabrán que son mis discípulos, por la manera en que se aman los unos a los otros. El Señor nos mandó efectivamente a amar. Tú quieres ser cristiano, tú eres cristiano, pues ama como ama Cristo. No eres capaz de amar como ama Cristo. Es difícil ponerla hacia la otra mejilla. Es difícil amar y orar por el que te odia. Es difícil estar con esa persona que te causó daño. Es difícil perdonar a ese que abusó de ti, a ese que mató a tu hijo, a ese que te estropeó la vida, que te invitó a un lugar donde no tenías que ir, te metieron. Pero es difícil perdonar 70 veces 7. Es difícil hacer las cosas que Jesús nos pide que hagamos. Es difícil entonces amar como Cristo ama. Y entonces yo le decía, según esa medida, según ese criterio que el mismo Jesús nos pone en el Evangelio, pues ninguno somos cristianos. Todos somos cristianos wannabe. Casualmente lo que habla San Pablo a la carta de Estado. Estamos en un proceso que el Señor nos va llevando, que en el cual nosotros tenemos que ser dóciles para que y aceptar lo que el Señor nos va a quitar, lo que nos va a dar, lo que nos va a poner en nuestra vida. Entonces, basados en este criterio, nosotros somos cristianos wannabe. Quisiéramos poder amar como Cristo para poder ser llamados cristianos, para que la gente diga, mira cómo se aman. Son verdaderos cristianos. Entonces, ahí entramos todos. Y recordamos dos pasajes adicionales. Un pasaje en donde estaban una gente expulsando demonios en nombre de Jesús. Y le llega Juan y le dice, Señor, Señor, estos andan apartando los demonios en tu nombre, los hemos prohibido porque no andan con nosotros. Y el Señor le dice, quien no está en mi contra está conmigo. Quien no está en mi contra está conmigo. Ciertamente, sí, hay gente que tiene mucha fe, que trabaja bien, que hacen bien las cosas, que no se equivocan y que mantienen una vida derecha, de acuerdo a lo que Dios nos pide y lo que Dios nos invita a hacer. Y sí, efectivamente tendrán el poder del Señor, se manifestará a través de ellos. Además que los carismas y los dones del Espíritu Santo no son para el bien del propio, eso no te santifican a ti, te ayudan en la santificación de los que te rodean. O sea, que los dones que tú tengas son para el beneficio de la iglesia, no son para el beneficio tuyo. Si tú te estás beneficiando de tus dones, estás teniendo algún problema. Tendrás algún beneficio monetario, pero no un beneficio espiritual real. ¿Ok? Esos dones son para tus dones, la manera de tú santificarte es otra. ¿Es cuál? El amor. Amando como Cristo ama. Pero cuando tú amas al nivel que Dios ama, entonces es diferente. Entonces, efectivamente, hay gente que obrando bien y que siendo dócil al Espíritu Santo pueden ayudar al crecimiento, al bien de los demás del entorno. Y después en otro lugar, cuando Jesús expulsaba demonios, le dijeron, este los expulsa con el poder de Belcebú. Y dijo, eso es algo importante. Satanás sabe que una nación dividida está condenada al fracaso. Y eso fue, le dije yo a Ahmed, eso fue lo que Satanás hizo en la iglesia. Entró a la iglesia y nos dividió y ahorita hay 30,000, 30 no sé cuántas mil diferentes iglesias por todo el mundo, una cantidad de cristianismo que la gente lo dice de boca para afuera. Pero lo que quiso Cristo que fuera una sola iglesia, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, creador de todo, lo hizo en la iglesia católica. Y recordé que la primera vez, y el documento más antiguo en donde se registra la palabra cristianos, es en una carta de San Ignacio de Antioquia, donde él reconoce que lo llamaron cristiano por primera vez. San Ignacio de Antioquia era obispo, ordenado por los apóstoles, discípulos de Juan.
Esa es la iglesia que fundó Cristo. Esta es la iglesia. Entonces, Jesús nos recuerda que la iglesia está aquí para que cuando en el evangelio que acabamos de leer y con todo este contexto que hemos hablado, pues sí, estamos invitados a amar. Y el que pueda amar como Cristo ama, bendito sea Dios. Pero el que no, que es como tú y como yo, que trata, que lucha, que se esfuerza y que, sin embargo, comete errores, pues Cristo nos dejó una iglesia para que cada vez que necesitáramos comenzar de nuevo, pudiéramos venir acá. Recordemos que uno de los primeros milagros de Jesús, y hace poco lo leíamos en el Evangelio, fue aquel paralítico que le bajaron por un techo para que lo curara de su invalidez. Y Jesús al verlo le dijo, tus pecados te son perdonados. La gente se quedó asombrada y él dijo, ¿qué es más fácil que le diga a este hombre, tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu cabilla y vete? Todos se quedaron callados y llegó y dijo, ¿sabes qué? Levántate, toma tu cabilla y vete. Y que sepan que el Hijo del Hombre vino y tiene poder para perdonar pecados. Dos cosas dejó claro Jesús ahí en ese día, que era Dios, que era el Hijo de Dios, y segundo, que dentro de las cosas importantes que vino a hacer Jesús fue perdonar pecados. Y luego en el Evangelio de San Juan, cuando el Señor, después de haber resucitado, viene y dice, Rúa, reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes no se los perdonen, no se les perdonarán. La misma estructura que utilizó en el Evangelio, creo que es Marco, Mateo 16, cuando dice Pedro, a ti te daré las llaves del cielo, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará atado en el cielo. Sí, señores, en la iglesia Jesús dejó el poder, delegado en los apóstoles, en los obispos de la iglesia, de perdonar pecados. ¿Por qué? Porque cuando estás luchando en este mundo, pues cometemos errores. Y para que continuemos luchando, y para que no perdamos nuestro objetivo de amar como Cristo ama, entonces el Señor nos dejó dentro de muchas cosas en la iglesia el perdón de los pecados para que nos restauremos, para que comencemos de nuevo, para que renazcamos cada vez que salimos de un confesionario, porque estamos luchando por ser cristianos, porque estamos luchando por amar como el Señor nos ama. Entonces, mis hermanos, en este Adviento no dejen de pasar la oportunidad antes de Navidad de tener una buena confesión. Preparen bien, hagan un buen examen de conciencia, preparen una buena confesión y vayan a encontrarse con Cristo en el confesionario, que Él está esperando por nosotros. Él está esperando porque finalmente pues, podamos amar como Él ama. Y fíjense, no se olviden de la oración de San Pablo, téngala siempre presente, siempre presente. Que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la venida de Cristo, llenos de los frutos de la justicia que nos viene de Cristo Jesús para la gloria y alabanza de Dios. Poder dar frutos de amor para que cuando el Señor llegue pues nos vea las manos llenas de buenos frutos. Mis hermanos, Dios nos bendiga, Dios los bendiga. Disculpen que se nos fue un poquito largo esto. De verdad que muchísimas gracias que se quedó hasta aquí. Este fue el capítulo 19 de Esto con qué se come. Y gracias por estar ahí y no perdamos el tiempo. No perdamos el tiempo de conocer más a Cristo, de dejar que el Señor termine de hacer su obra en nuestra vida. Seamos dóciles, pidamos perdón, retomemos el rumbo y dejémonos moldear por el Señor. Dios los bendiga, cuídense mucho. Y esto con que se come se despide. Carmelo Cáceres, su servidor. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.